Bienvenidos chicos a una tutoría más de matemáticas. El tema de hoy es inecuaciones. Las inecuaciones se resuelven igual que las ecuaciones, pero debemos de tener muy en cuenta el siguiente criterio. Cuando multipliquemos los dos miembros de una inecuación por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Aquí podemos nosotros observar una inecuación, donde en vez del igual tenemos el signo mayor que o menor que, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Una inecuación, como nosotros habíamos visto en las ecuaciones, tiene dos miembros, primer miembro, segundo miembro. Aquí está señalando pues la variable, ¿no es cierto? Tenemos 4x y 2x. El signo que está en el centro es el símbolo de la desigualdad. Vamos con un ejemplo. Tenemos entonces aquí la inecuación. Ya sabemos los pasos para resolver una ecuación, donde la variable la dejamos en el primer miembro, en este caso solamente tenemos 3x. Y este 7 que está con signo positivo va a pasar al segundo miembro con el signo contrario. Luego, nosotros resolvemos lo que tenemos, es decir, reducimos términos semejantes. Entonces, tenemos 19 menos 7 me da 12. Ahora, aquí hay dos procedimientos en dejar la variable sola. Lo podemos hacer de dos maneras. Dividir ambos miembros dividido para 3 para que al momento de dividir para 3 se elimina el 3 y solo me queda la x. O pasarlo directamente este 3 en la parte de abajo del 12. ¿Ok? Entonces dividimos 12 dividido para 3 me da 4. X es mayor que 4. Significa que para la comprobación tengo que coger un número mayor que 4. Entonces he cogido el número 5. 3 por 5, 15. Reemplazamos, ¿no es cierto? Bajo el 7, bajo el 19. ¿Sí? Porque aquí no hacemos transposición de términos, sino que reemplazamos y encontramos entonces la desigualdad. 15 más 7, 22 y bajamos el 19. Entonces se puede comprobar que el primer miembro es mayor que el segundo. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que es otro ejemplo. Si pueden ustedes observar, en este ejemplo tengo dos variables, ¿no es cierto? En el primer miembro y en el segundo miembro. Entonces, este 5 que está positivo va a pasar con negativo. Entonces aquí resolvemos. Acuérdense que cuando reducimos términos semejantes, como en este caso tienen signos diferentes, mayor es el 5. Como es negativo, va a la respuesta negativa. Me queda menos 3x. 3c menos 7 me va a dar igual a 6. Pero como es negativo, nunca podemos dejar en el primer miembro un valor negativo. Entonces, a los dos miembros lo multiplicamos por menos 1. Eso era lo que nos daba a entender al inicio de la clase, que cuando multiplicamos por un número negativo, ambos miembros, cambia el sentido de la inecuación. Observen, era mayor que, ahora se convierte en menor que, porque en vez de ser menos 3x va a ser más 3x. Y acá el 6 se convierte en menos 6, ¿ok? Luego dividimos ambos para 3 porque queremos eliminar este 3. Entonces me queda solo la x y menos 6 dividido para 3 a menos 2. Ahora dice entonces la inecuación. X menor que menos 2. Si nosotros nos ubicamos en la recta numérica, vemos que un número menor que menos 2 es el menos 3, el menos 4. ¿Por qué? Porque se van alejando del 0. Bien, en la inecuación original reemplazamos ese valor. Hemos cogido el menos 3. Pude haber cogido el menos 4, el menos 5, cualquiera de esos. Porque dice que es menor. Entonces, multiplicamos. 2 por menos 3, menos 6. Bajamos el 7.
el 13, multiplico 5 por menos 3, menos 15. Resuelvo, mayor es el 7, me queda 1. Aquí mayor es el 15, va a salir negativo. 15 menos 3 es 2. Por lo tanto, la inecuación se comprueba que 1 es mayor que menos 2. Acuérdense que los números positivos son mayores que los negativos, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos entonces la actividad, ¿sí? Tenemos 3 ejercicios. Aquí dice actividad 2 es actividad 1, ¿verdad? Porque estamos con las inecuaciones. Resuelve las siguientes inecuaciones. Tienen 3 inecuaciones que ustedes las van a desarrollar y las guardan en su portafolio. El siguiente tema habla sobre los números decimales. Existen 3 clases de números decimales. Decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Bien, vamos a ver entonces. En el conjunto de los números racionales incluye además los números decimales. A las distintas fracciones se las puede representar como decimales o viceversa, como fracción. Los números racionales pueden ser expresados, ¿no es cierto? Bien. Para convertir a un número decimal, ustedes lo único que tienen que hacer es dividir la cantidad. En este caso, 3 dividido para 10 me va a dar 0,3. Pero para nosotros poder transformarla, este decimal en fracción, hay unas reglas que usted se la tiene que aprender. Cuando es un decimal exacto, ¿cómo reconocer que es un decimal exacto? Pues bien, el decimal exacto en la parte, ¿sí? Después de la coma en el lado derecho, si usted observa, no tiene nada en la parte superior de los números, ¿sí? Entonces ahí es exacto. Cuando tiene una línea curva ya no es exacto, ¿ok? ¿Y cómo lo transformamos en fracción? Escribimos todo el número sin la coma, pero no voy a escribir aquí 0,3, ¿verdad? Entonces pongo directamente el 3. Y como es un solo decimal, escribo el 1 y el 0. Por lo tanto, es sobre 10. Observen en el segundo ejemplo. 0,17. Escribimos el 17 dividido. El 1, como tengo 2 decimales, el 1 y el 7 pongo 2 ceros. ¿Ya? Observamos el tercer ejemplo. Escribimos todo el número 123, debajo el 1 y como tengo 3 números decimales, escribo 3 ceros. ¿Ok? Muy bien. Esos son los decimales exactos. Este es sumamente fácil. Vamos con la otra clasificación. El decimal periódico puro. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene en la parte superior una línea curva, ¿sí? Observen, tiene sobre el 3 una línea curva. Entonces, pasamos al lado derecho, porque lo de acá es una división, donde usted tendría que dividir 4 dividido para 3 para saber por qué es un decimal periódico puro. Entonces, ¿cómo convertirlo? Escribimos toda la cantidad, observa, sin la coma, 13, menos la parte entera, es decir, la parte que no tiene la línea curva, menos 1, ¿sí? Dividido. Como solamente es un número decimal, se escribe el 9, ¿ok? Y luego resolvemos. 13 menos 1, 12 dividido para 9. Simplificamos. ¿Qué tienen ambos? ¿Sí? Como divisor común. La tercera. La tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3. Me queda 4 tercios. Si observamos al inicio, 4 dividido para 3 me va a dar 1,33333. Es decir, va a ser infinito ese 3. Por eso es que se escribe
esa línea curva sobre el 3, porque quiere decir que el 3 se va a repetir infinitamente, ¿ok? Pasamos a la tercera clasificación, el decimal periódico mixto. ¿Qué son los decimales periódicos mixtos? Son aquellos que están compuestos por la parte decimal donde una parte no tiene la línea curva y la otra sí. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos al lado derecho, 0,83, pero la línea curva está sobre el 3. Significa que entonces que ese es mixto. ¿Cómo lo resolvemos? Escribimos todo el número, en este caso sin la coma, y ustedes saben que el 0 a la izquierda no vale nada, por lo tanto yo no lo coloco. 83 menos la parte que no tiene la línea curva, que en este caso es el 8. Le resto 8. Abajo sobre. El 3 es el que tiene la parte curva. Acuérdense que se escribe un 9 por cada decimal. ¿Sí? Y por el 8, que no tiene la parte curva arriba, se va a escribir un 0. Es decir, es una combinación de un decimal exacto y un decimal periódico puro. Entonces, observa, siempre va a pasar esto. Entonces restamos 83 menos 8 me queda 75, dividido para 90. Nosotros le sacamos aquí al 75 y al 90, que tienen un divisor común, ¿sí? Tienes séptima, 7 por 5, 35. No, cuarta, 4 por 5, allá. Y le sacamos, ¿no es cierto? Me sale 15 18avos. Igual, si le seguimos simplificando, me va a quedar 5 sextos. Y usted observe acá en el ejemplo donde está la división. 5 dividido para 6, usted divide y le va a salir 0,8 hasta ahí, porque el 8 no se repite, pero el 3 sí se va a seguir repitiendo. Por lo tanto, es un decimal periódico mixto. ¿Ok? Bien, eso es, tiene que reconocerlo. Solo la parte que tiene arriba la línea curva es la parte que se repite. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora con la siguiente diapositiva. Usted tiene aquí, entonces, aquí es actividad 2. Transforma a fracciones los siguientes decimales. Observamos. El primero es un decimal exacto porque no tiene nada en la parte superior de la parte decimal. En el segundo sobre el 6 tiene, ¿sí?, la línea curva, entonces es un decimal periódico puro. Y el último es un decimal periódico mixto, porque sobre el 6 tiene la parte de la línea curva y en el 7 no, que son los dos decimales. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que es la autoevaluación. ¿Qué situaciones cotidianas se pueden expresar con inecuaciones? Bien, tú tienes que ver, ¿sí?, donde nosotros nos encontremos en nuestra vida diaria situaciones donde haya o se expresen las inecuaciones. Bien, bien chicos, yo les agradezco bastante. Muchas gracias.